Y ahora sí el título del tema, la doctrina del arrepentimiento. Esa palabra es sonora, además es muy familiar, digamos, en nuestro diario vivir. Y claro, esto del arrepentimiento tiene una fuente en donde el hombre, en toda su extensión de actos, de humanidad que realiza, hay unos actos que son reprochables, hay unos actos que hay que corregir, hay unos actos que limita la misma normatividad positiva. Pero el pastor Rosales nos va a hablar es del arrepentimiento dentro del contexto bíblico y especialmente, pienso, pastor Gustavo, del Nuevo Testamento, que desde Juan, Jesús, los apóstoles, los padres de la iglesia en la época de la Reforma y siempre a través de ese remanente firme en las cosas de Dios, siempre está esa palabra arrepentimiento, la doctrina del arrepentimiento, amigo oyente. Y bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a formularle la primera pregunta al pastor Gustavo para que él nos indique cuál es la importancia, pastor, de la doctrina del arrepentimiento. Bueno, pues la verdad que me da gusto, vuelvo a repetir, compartir este tema con todos ustedes, amigos, oyentes, porque básicamente la doctrina del arrepentimiento tiene que ver con la salvación del alma, es decir, va muy ligada con la salvación del alma, va muy ligada con el evangelio eterno del reino de Dios, lo vamos a ver, porque el arrepentimiento es parte de este evangelio, no es todo el evangelio, pero sí es parte del evangelio. Eh, Hay un tiempo de mucha confusión, también puedo decir, en el cristianismo actual, porque la gente a veces no sabe por qué hay poca efectividad en, vamos a decirlo así, en la vida del creyente promedio. Vida del creyente promedio es una vida de más caídas, de más tropiezos, de más derrotas espirituales que de victorias. Y eso se ha normalizado. Usted debe de reflexionar, amado oyente, debe de ser serio, honesto consigo mismo, con su propia vida, pero también con la gente que le rodea. Hoy hay un estándar de cristianismo bastante relajado comparado con otros momentos, con otros siglos, como comentaba el doctor Juan, con otros despertares o avivamientos, si queremos ocupar esa palabra, que es una palabra más moderna, ocupada en el cristianismo. Y casi yo puedo asegurarle, conforme a lo que vamos a hablar el día de hoy, es porque no se entiende bien esta doctrina del arrepentimiento. Ahora, ¿por qué es importante el arrepentimiento? Pues, número uno, porque Dios hecho carne lo predicó y fue su primer sermón. Imagínense, la primera enseñanza que el Hijo de Dios abrió su boca y nos enseñó y nos dejó fue esta, Marcos 1, 14 y 15. Usted lo puede revisar con mucha calma en su casa. Jesús dijo que se necesitaba para salvarse dos cosas, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Con eso sería suficiente. Si el Hijo de Dios lo dijo y fue su primer sermón, con eso sería suficiente para que entendiésemos su importancia. Pero no fue el único que lo mencionó. También otros lo mencionaron, también gente valiosa como Juan el Bautista, como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, y vamos a estar entendiendo eso a través de esta enseñanza. Entonces, recapitulando, sin arrepentimiento no puede haber salvación, porque Jesús así lo mencionó, es la primera parte del Evangelio, arrepentimiento, y la segunda es fe. Hoy la mayoría del pueblo evangélico, el pueblo cristiano, solamente habla de la fe, de la importancia de la fe, de la reforma en la fe. Inclusive la reforma protestante, como se comparte el día de hoy, se hace un énfasis excesivo en la fe. Y es cierto, la Escritura habla de la fe, pero también habla del arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento es la base para una verdadera fe. Y podemos encontrar, pues, en toda la Escritura, en Lucas capítulo 13, por ejemplo, Lucas capítulo 13, versículo 1, Jesús está hablando con varias personas y entonces les está contando de la importancia del arrepentimiento. Les habla de los galileos, que era gente que estaba fuera de la cuestión o del círculo religioso de ese tiempo, pero también le habla de la gente de Jerusalén. Y de Lucas 13, versículo 1 a versículo 5,
Jesús dice en el versículo 5, y lo repite varias veces en estos textos, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estamos hablando ya del Nuevo Testamento y del amoroso y tierno Cristo Jesús, pero que también sus palabras son verdad. Es decir, el arrepentimiento también es importante para no perecer. Porque otra cosa es importante el arrepentimiento. Lucas 11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, que Jesús lo predicó, que Jesús sabía que era algo muy importante. Hechos 3:19, ya el apóstol Pedro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Quieres que tus pecados sean borrados? Vuelvo a repetir, aquí dice la Escritura que tienes que arrepentirte y convertirte, y después vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El refrigerio viene después, antes es el arrepentimiento y la conversión para que tus pecados sean borrados. ¿Quieres entender por qué es más importante el arrepentimiento? Bueno, Hechos 11:18. Entonces oídas estas cosas cayeron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué tipo de vida se refiere? La vida eterna, es decir, que para poder obtener la vida eterna es necesario también el arrepentimiento. Bueno, no solamente quiero decirte eso, ya con esto estoy concluyendo esta pregunta de manera muy resumida porque es mucha información, pero en Mateo 21:32 Jesús dijo, porque vino a vosotros Juan, se refiere a Juan el Bautista, en camino de justicia, y no le creísteis. Aquí está la cuestión de por qué mucha gente cree mentalmente y no cree de corazón. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces, el último punto de por qué es importante es que es la base para la verdadera fe. ¿Por qué hay poca fe verdadera en las iglesias? Porque no hay un profundo y verdadero arrepentimiento. Recapitulo, es base para la verdadera fe. Es base para la vida eterna, es base para ser borrados nuestros pecados, es base para poder tener y valorar la vida eterna, es base también para escapar de esa ira venidera, si no pereceremos como todos los demás, y también es importante entender que el arrepentimiento lo predicaron los mayores exponentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y del cristianismo histórico. Y empiezo o termino por lo que empecé. Jesucristo es el evangelio que desde el cielo bajó a traer a la humanidad. Arrepentimiento, en primera parte, y segunda, la fe ¿en quién? En Cristo Jesús, que sabemos que a través del arrepentimiento y la fe viene la salvación eterna del alma. Entonces, no sé si sean suficientes, pero creo que son elementos muy importantes para poder evaluar el día de hoy y todos los días de nuestra vida. Bien, nos ha quedado clara esa conceptualización. Arrepentidos y convertidos en la fe en Jesucristo. Pastor, que en esta pregunta pudiéramos indicarle a nuestros amigos en la audiencia cómo, en qué consiste, se daba ese arrepentimiento tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pastor. Fíjese que es una pregunta muy importante, doctor Juan, y a todos los oyentes, porque es básicamente el mismo arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es exactamente el mismo arrepentimiento. La parte que cambia en el Nuevo Testamento y se añade es la fe en Cristo Jesús, porque obviamente solamente era una sombra el Antiguo Testamento de lo que iba a venir. Pero cuando usted estudia el arrepentimiento de todos los hombres en el Antiguo Testamento y sobre todo cómo lo predica el profeta Ezequiel, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, bueno, básicamente todos los profetas mayores y menores, es exactamente la misma raíz, la misma palabra que se ocupa en el Nuevo Testamento, la misma idea, es la misma idea. Cuando yo pienso que el arrepentimiento del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo Testamento, estoy fallando en la conceptualización. Estoy fallando y a veces lo que yo he notado es que la gente quiere que pierda filo, que pierda como esencia e importancia esta doctrina tan importante. Ahora, si esta doctrina desde el Génesis
hasta el Apocalipsis se habla de esta doctrina del arrepentimiento, bueno, he ahí la importancia de esta doctrina. Y una pregunta es con sinceridad y con mucho respeto para los líderes, pastores de muchas congregaciones, es ¿por qué se predica poco el arrepentimiento? Y también al amado oyente, ¿por qué escucha usted poco mensajes de arrepentimiento si es tan importante esta doctrina como le estamos escuchando el día de hoy? Vea, importante esa respuesta porque en verdad, amigo oyente, uno puede fallar en percibir desde luego erróneamente que el arrepentimiento es solamente del Nuevo Testamento, que del Antiguo no, y el pastor nos hacía referencia los profetas, Isaías, Jeremías, bueno, Ezequiel, Oseas, es decir, casi todos los profetas proclamaban el arrepentimiento. Pero me llama algo la atención, pastor Gustavo, es en la época de los jueces. En la época de los jueces, pues, lo uno que aprende es que cada quien hacía lo que bien le parecía y realmente era así. Pero encuentra uno también, pastor, cómo en esos periodos de tiempo en donde el pueblo entraba en aflicción, era destruido, les quitaban sus cementeras, no podían tener sus animales, muchos jueces proclamaban precisamente delante de Dios el reconocer sus pecados e invocarlo nuevamente a Él para esa salvación. Y eso se daba como cíclicamente, pastor. Gustavo, eso en esa época y hoy pareciera ser que como que también estamos lo mismo o a través de la historia siempre ha sido así. El hombre cae, clama a Dios, Dios lo levanta y vuelve y cae. Es algo como cíclico a través de la historia, el arrepentimiento, ¿o pastor? Qué buena pregunta. La gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que una persona iba al sacerdote y entonces con un corazón arrepentido, compungido, vamos a poner un ejemplo, cuando alguien mentía, ¿no? Cuando alguien entraba inmundamente, ¿no? Bajo las leyes sanitarias del Levítico. Bueno, uno sí se arrepentía, no le pedía perdón a Dios, pero tenía que haber un sacrificio. Y ese sacrificio pues iba acompañado pues de la muerte de una palomita, de un corderito, o depende la falta, depende el pecado. Ahora en el Nuevo Testamento, de acuerdo al libro de Hebreos, todo el Nuevo Testamento, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo es Cristo, es decir, Él ya murió por nuestros pecados, pero también para poder reconocer ese sacrificio, para poder entender ese sacrificio, valorarlo, darle su importancia, es necesario primero arrepentirse. Porque si una persona pues quiere que en el nombre de Cristo o por el sacrificio de Cristo, ¿no? Pues uno ser salvo, uno estar bien sin arrepentirse, pues básicamente es como tomar en poco el arrepentimiento. Ahora, es cíclico, yo más que decir que es cíclico, pudiera decir que en el Antiguo Testamento vemos cómo hay consecuencias por el pecado. No solamente en el tiempo de los jueces, sino en el tiempo de los reyes. Cuando había un rey bueno, un rey justo, así lo dice la Escritura, bueno, el pueblo iba bien, y cuando había un rey injusto, el pueblo iba mal. ¿Por qué? Porque el rey injusto dejaba los lugares altos, que eran lugares de sacrificio a los ídolos, y entonces el pueblo se descarriaba, el pueblo hacía lo que quería, el pueblo pecaba, el pueblo traspasaba la ley de Dios y le iba mal al pueblo. Y cuando el pueblo hacía lo bueno delante de Dios, ¿qué cree? Que le iba bien al pueblo. Ahora, no busquemos a Dios por conveniencia, no estoy diciendo eso, busca a Dios para que te vaya bien, no. Lo que estoy diciendo es que hay consecuencias del pecado. Ve cómo le fue al pueblo de Israel por murmurador, cómo le fue por quejoso, cómo le fue por maldiciente, cómo le fue por incrédulo, no entró a la tierra prometida, ¿no? Es decir, la Biblia nos habla de la consecuencia de las faltas, la consecuencia del pecado, y siempre la respuesta es el arrepentimiento. Ahora decir que ahora hay un arrepentimiento cíclico en nuestros tiempos sería peligroso. Inclusive tiene que ver lo que vamos a explicar ahorita más adelante, que el arrepentimiento no tiene que ver con fallar ni diariamente, ni constantemente, ni cíclicamente, porque en el Nuevo Testamento hay un elemento importantísimo. Este es que Cristo Jesús ya vino a la tierra, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que Cristo Jesús resucitó y que Cristo Jesús subió al cielo y volverá, pero no va a volver por cualquier tipo de persona.
Va a venir por una novia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Por eso la doctrina del arrepentimiento tenemos que entenderla bien y lo vamos a ir desarrollando, porque hay muchas cosas que en la mente del oyente puede ser arrepentimiento y eso no es arrepentimiento. Que Dios nos dé la gracia para poder explicar a través de la Escritura qué es el verdadero arrepentimiento. Excelente, Pastor Gustavo. Y mire qué bueno, amigo oyente, a esa expresión de lo cíclico. Él ya nos estaba adelantando y nos dijo que más adelante nos puede ampliar, pero mire lo que él decía, qué peligroso es pensar un arrepentimiento en ciclos, porque el arrepentimiento realmente es algo de el diario vivir, el permanentemente, porque nuestra naturaleza pecaminosa de una u otra forma incurrimos en desobediencia y hay que acudir al arrepentimiento. Pastor, antes de abordar otra pregunta que me parece de suma importancia, quisiera para que podamos distinguir, es que a veces dentro de la terminología puede uno confundir ciertos términos que son casi como sinónimos o casi como iguales. Desde luego que eso sería tema para unos programas más adelante, pero sí quisiera que quedara de pronto una diferenciación entre lo que es el arrepentimiento y también se habla de remisión o también se habla de restauración, de reconciliación o de regeneración. Estos términos últimos, remisión, restauración, reconciliación, regeneración, ¿forman parte del arrepentimiento o es una unidad o hay unas marcadas diferencias, Pastor Gustavo? Son muy buenos conceptos que está comentando doctor Juan. En el Nuevo Testamento Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es la regeneración. La regeneración. Ahora, el arrepentimiento como tal es antes de la regeneración. Es decir, alguien se arrepiente de sus pecados, que ahorita vamos a estudiar las cosas que implica, las características, y entonces cuando la persona se arrepiente de sus pecados, entonces la persona de alguna manera está hablándole a Dios todo lo que está mal en uno. Pero no es el arrepentimiento lo que salva a la persona. Es decir, sí es necesario arrepentirse, pero no es el arrepentimiento el que salva a la persona. Lo que viene después es la fe. Y cuando viene la fe en Cristo Jesús con un verdadero arrepentimiento, entonces sí, hay remisión por los pecados. Los pecados son pagados. Hay regeneración. Entonces el corazón de piedra, como dice Ezequiel, es quitado y ahora es puesto el corazón de carne. Y, escúchalo bien, Ezequiel dice, para que guardemos los mandamientos. Con el corazón de piedra no se pueden guardar los mandamientos. Es otro tema muy controversial lo que el doctor Juan hace rato comentó acerca de la naturaleza pecaminosa. Pero aún los que creen y estudian la naturaleza pecaminosa tienen que entender y creer que si después de que Jesús viene a regenerar nuestra vida sigue la naturaleza pecaminosa, entonces no hubo ningún cambio. Casi todos los mayores exponentes que hablan de la naturaleza pecaminosa tienen que coincidir que cuando viene la regeneración, cuando viene el cambio, es quitada esa naturaleza pecaminosa y es puesto un corazón de carne para poder obedecer, para poder amar. Tanto así, que le doy un texto en la Escritura, no me crea a mí, créale a la Biblia. El libro de Judas, el único capítulo que tiene en sus últimos versículos, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. No se está refiriendo al creyente que no ha nacido de nuevo. No se está refiriendo a la persona que es simpatizante de una iglesia. Se está refiriendo a alguien que ya fue regenerado. ¿Cómo podemos explicar cuando dice los que son de Cristo han crucificado las pasiones y sus deseos, los que son de Cristo? Pudiéramos explicar también como primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, el Espíritu Santo de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo esto es lo que estamos hablando acerca de la regeneración. Es decir, cuando hay una regeneración del corazón, entonces viene un nuevo nacimiento o es el nuevo nacimiento, pero antes tuvo que haber un arrepentimiento, una fe. Y el otro concepto, que es el concepto que comenta el doctor Juan, muy interesante, restauración. Bueno, la restauración viene
cuando algo ya estaba construido y fue derribado, fue tirado. La restauración viene cuando en la vida de un verdadero cristiano, por permitir el pecado en su vida, vienen desgracias, vienen destrucciones, vienen muchas cuestiones complicadas y después Dios restaura la vida de esa persona. Como el caso de David. David pecó terriblemente contra Dios y no es una justificante para pecar, pero cuando su vida fue restaurada, note muy bien, amado oyente, la vida de David nunca más fue la misma. A David ya no se le permitió construir el templo, David ya no tuvo las mismas victorias, David ya no tuvo la misma comunión con Dios. David sí entró al cielo, gracias a Dios, pero David nunca fue lo mismo. Aún con la restauración vienen consecuencias por nuestros pecados. Pues la restauración tiene que ver cuando alguien que estaba en la gracia, cayó de la gracia, se apartó, tuvo las consecuencias por el pecado y tiempo más adelante es restaurado. Ahora, cuidado con ese concepto. Hay gente que no es restaurada como Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl ya no se arrepintió. David sí se arrepintió, Saúl no se arrepintió. Otro tema polémico, Salomón. Muchos creemos que Salomón se perdió. No hay referencia de que él haya restaurado su vida. Entonces tengamos mucho cuidado porque la restauración yo creo que es un concepto pues como una salida, como la última oportunidad que pudiera tener alguien que cayó, alguien que realmente caminaba en la gracia y que cayó. No puede ser utilizado a la ligera como diciendo Dios me restaura cada semana o cada mes me restaura Dios. No, la restauración es un tema también bien interesante que ojalá un día podamos tocar, pero si se dan cuenta, todos van de la mano, pero sí son conceptos distintos. Qué bueno, Pastor Gustavo, vea, conceptos que van de la mano, como el Pastor Gustavo lo decía, pero tienen sus diferencias y él mismo ya se hacía referencia lo que le pasó a David, a Saúl, inclusive lo de Salomón. Tengo una pregunta, doctor, Pastor Gustavo Rosales y doctor Juan de Jesús. Si una persona se arrepiente, pero vive en la carne, ¿deja de ser salva? Esa es la pregunta, Pastor Gustavo. Esa pregunta es muy buena y es controversial. De hecho, tardaríamos varios programas en explicarla, porque ahí tiene que ver la doctrina de si la salvación se pierde o no se pierde. Pero voy a decirle algo muy sencillo. Es una característica de una persona que no es nacida de nueva. Y mire, abra la Biblia y vamos a leerlo juntos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 dice, todo aquel que practica el pecado, ¿no? A ver, vamos a ver si es esta. Creo que estoy confundiéndolo. Bueno, primera de Juan 3, 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Está hablando acerca de la vida de una persona que dice que es creyente. Ahora dice en el versículo 8, el que practica el pecado, sí, el que practica el pecado es del diablo. Eso es muy importante porque mucha gente piensa que es cristiana porque va a una iglesia, o porque sirve, o porque predica, o porque tiene un ministerio. Pero aquí la Escritura, no su servidor, sino la Escritura, no un ministerio, no una iglesia, sino la Escritura dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, si usted ve que alguien carnalmente vive, bueno, probablemente es que no haya nacido de nuevo. Y eso es bien importante que lo entendamos, queridos oyentes. Mucha gente dice, bueno, me alejo de la iglesia, me alejo del cristianismo porque la gente me falla. Y fallos terribles, estafas, deudas, inmoralidades en las iglesias, en las congregaciones. Bueno, aquí le doy una buena respuesta. El que practica el pecado es del diablo. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, no es convertida, está practicando el pecado de continuo, bueno, ahí está el origen. Y para esto apareció el Hijo de Dios, porque hay una buena noticia, no es un mensaje negativo, no, es un mensaje de esperanza. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El problema es que mucha gente cree que es hija de Dios y no es hija de Dios. ¿Y por qué no es hija de Dios? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Y sabe por qué no ha nacido de nuevo? Porque seguramente nunca le han explicado cómo tener un verdadero arrepentimiento. Creen en el arrepentimiento diario, en el constante, en el cíclico y en el del proceso, que son falsos arrepentimientos que ojalá que nos dé tiempo de explicar el día de hoy. Pero respondiendo al oyente, probablemente usted esté enfrentándose o se esté acercando a gente que no ha nacido de nuevo. No es que sea un cristiano malo, ¿no? Un cristiano pecador, un cristiano carnal. Eso no es bíblico.
sino más bien es posible que usted esté enfrentándose con gente que no ha nacido de nuevo. Y la invitación es, si usted fuera también esa persona que reconoce que sigue practicando pecados, bueno, Jesús le diría lo mismo que a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Excelente. Y ahí tenemos otra pregunta de una vez. Sí, doctor Juan de Jesús, es que estaba Perfecto. hablando con el micrófono apagado y por lo general prendido suena mejor, ¿no? Bueno, dice por acá, ¿quién más? Está por acá Diana. Dianita dice, una pregunta, ¿el arrepentimiento es lo mismo que remordimiento? Gracias, Pastor Gustavo. Buenísima pregunta, y voy a responder a lo que traía presente, y aquí pongo la diferencia. ¿Qué es un arrepentimiento y qué es un remordimiento? Ok, Pedro y Judas, dos discípulos de Jesús. 3 años y medio con ellos, los dos pecaron. Uno, obviamente, el hijo de perdición, sabemos que es Judas, y Pedro. Pero Pedro pecó también. Pedro le negó. Inclusive en uno de los evangelios dice que injuriando decía, yo no conozco a ese hombre, y la palabra injuriar es que decía palabras incorrectas, altisonantes, groseras, en otras palabras. Imagínense un santo apóstol, un santo hijo de Dios haciendo esas cosas. Bueno, estuvo mal. Judas lo vendió por 30 piezas de plata, solamente que hay una diferencia, y aquí entramos ya a la definición de arrepentimiento, una palabra griega que me gustaría que usted anotara e investigara, porque es digno de que usted entienda qué es el arrepentimiento y usted lo investigue. Usted no deje no nada más lo que yo le cuente, sino lo que usted investigue y lo que esté en la Escritura. Cuando la palabra griega que se ocupa para el arrepentimiento de Pedro, sabemos que Pedro salió llorando amargamente cuando Jesús lo vio en el patio, cuando el Señor lo vio en el patio, salió llorando amargamente. Ahí se ocupa la palabra griega metanoeo. Y la palabra metanoeo quiere decir cambio de manera de vivir y de ver las cosas, dejar atrás lo pasado, darle un giro a tu vida completo, cambiar de camino, dejar atrás tus pecados, sentir tristeza, aborrecimiento y pesar por haber actuado mal y restituir al agraviado. Todo eso nos daría cada uno de esos conceptos para programas enteros para hablar de algunas características del arrepentimiento. Pedro se arrepintió genuinamente, pero Judas, fíjense que es bien interesante que dice la Escritura que cuando él se dio cuenta de lo que hizo, ¿no? Como que entró en razón, algo le hizo sentir mal, dice que arrepentido fue y arrojó las monedas de plata, ¿no? Pero obviamente pues los sacerdotes, los fariseos, pues no les importó, pues ya hiciste lo que hiciste. Arrepentido salió de ese lugar, fue y se ahorcó. ¿Por qué es diferente el arrepentimiento de Pedro y el de Judas? Porque la palabra en Judas es diferente. Sí viene la palabra meta, pero no es metanoeo o metanoia, como algunos lo pronuncian, sino es metamelomai. Y esa palabra en Judas es remordimiento. Alguien que comete remordimiento es, y le voy a decir algo, amado, que es muy fuerte, pero así es, la mayoría del pueblo cristiano tiene remordimiento por sus pecados. Se siente mal cuando hace algo malo, algo pecaminoso, va a la iglesia, va al confesionario evangélico, porque ahora ya no es el confesionario católico, es el confesionario evangélico. Cada semana acepta a Cristo Jesús en su corazón, cada semana va y confiesa sus pecados, o todos los días en la noche en su casa le dice, Señor, perdóname por todos mis pecados, pero ¿qué cree? Que al día siguiente los vuelve a hacer. Eso no es arrepentimiento. Eso se llama remordimiento. Y yo sé que estoy poniendo un ejemplo muy duro, pero es mejor el día de hoy aquí en la tierra entender esto que en la eternidad confundirnos de este concepto tan importante. La gente que tiene remordimiento no es salva. La gente que tiene remordimiento, pues nada más tiene eso, emociones, sentimientos, lágrimas, se puede postrar, puede derramarse, decir, Señor, soy débil, soy pecador, soy carnal, tú sabes mi debilidad. Pedro se arrepintió genuinamente y tú ves un cambio completo en la vida del apóstol Pedro. Dios lo restaura, y se ocupa la palabra restauración, porque Pedro ya era salvo. Pedro ya era salvo y cayó terriblemente. Dios lo restaura y predica 2 sermones llenos del Espíritu Santo, donde se convierten 3,000 personas y 5,000 personas.
Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Pastor Gustavo, quisiera ilustrar una pregunta con algo que pues no es por estigmatizar, ni más faltaba, pero alguna persona un día me dijo, hermano Juan, estoy muy mal, y entonces uno dice, mire, venga para acá, oramos, nos arrepentimos delante de Dios. Y entonces la persona en su inocencia, porque realmente no lo dijo con ningún sarcasmo, dijo, no, hermano Juan, yo no me arrepiento ya porque a mí me da pena tanto pedirle perdón al Señor. Y a veces nos puede pasar eso. Por eso quería ilustrar esta pregunta con esta anécdota. Pastor Gustavo, ¿hay falsos arrepentimientos? Porque a veces uno puede decir, no, pero ¿cómo puede haber un falso arrepentimiento? Pero los hay, pastor. Sí los hay, sí los hay. Y lo mejor en ese sentido, para nuestro bien, no porque nos alegremos, sino porque los ha habido, los hay y los habrá, es que están registrados en la Escritura. Entonces, yo le recomiendo a todo el oyente que con mucha calma, con mucha calma, pueda evaluar ahorita el texto que vamos a leer, que es Hechos capítulo 8. Imagínense, estamos en la predicación del Evangelio, estamos después del Pentecostés, después de los 3,000, después de los 5,000, los milagros bajo la sombra de Pedro, estamos en el momento de más poder, vamos a decirlo así, al inicio de la iglesia. Y en ese contexto se empezó a predicar el Evangelio en Samaria, esto lo va a encontrar en Hechos capítulo 8. Después Felipe, no cualquiera, un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, bajó a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Y la gente, hechiceros, satanistas, por decirlo así, de nuestros tiempos, homosexuales de nuestros tiempos, narcotraficantes de nuestros tiempos, publicanos, rameras, de todo se convertía. Era un momento impresionante, era una obra impresionante. Y ahí llegó un hombre llamado Simón. Simón ejercía, dice la Escritura, la práctica de la magia. Y si vemos en otra parte del libro de los Hechos, la gente arrojaba sus libros de magia y de hechicería y eran quemados. O sea, había un cambio tremendo en la vida de la persona. Bueno, este hombre, cuando escuchó el Evangelio, que a estas alturas tenemos que entender para todo el oyente, y de verdad que memoríceselo y apréndaselo en Marcos capítulo 1. El Evangelio glorioso del reino de Dios es arrepentimiento y fe. Y aunque venga un ángel y nos quiera cambiar el Evangelio, sea anatema, dice la Escritura. Y bueno, cuando Simón escuchó el Evangelio, que es lo que predicaba Felipe, dice la Escritura en el versículo 13, Hechos 8:13, también creyó Simón mismo. O sea, creyó, como hoy millones dicen creer en Jesús. Y habiéndose bautizado, porque es lo más natural cuando alguien, después de que cree supuestamente en Jesús, es bautizado, también este hombre fue bautizado. Y estaba siempre con Felipe, que esto es ser discipulado, así como hay millones también de personas en el mundo que están siendo discipuladas en cursos, en módulos, en seminarios y en lo que tú quieras. Pero había un detallito, y el detallito es que cuando vino Juan y Pedro para poder imponer manos y que recibiese el Espíritu Santo la gente por la imposición de las manos, bueno, dice la Escritura que Simón el mago, usted léalo con calma, les ofreció dinero para obtener ese poder. Y aquí viene la clave de todo esto. Pues primeramente, obviamente, Pedro se indignó, ¿no? Le dice en el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque con dinero no se compra a Dios y no se comercia el Evangelio. De gracia hemos recibido y de gracia damos, así dice la Escritura. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí te das cuenta cómo él no ha tenido un arrepentimiento verdadero, porque su corazón no era recto delante de Dios. Y después, ahí está la clave. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Lo que quiere decir este texto es que Simón el mago había creído, se había bautizado y había sido discipulado, pero antes no se había arrepentido. Entonces aquí hay un falso arrepentimiento, una falsa conversión. Cuando la persona cree intelectualmente, cuando la persona
pues la pueden remojar en el agua, en la pila bautismal, en el mar. Pues tú puedes remojar 100 veces a una persona, pero no pasa nada. Es que la persona necesita nacer de nuevo. Y Simón el mago no había nacido de nuevo porque él había imitado lo que los demás hacían, pero nunca se había arrepentido. De ahí la importancia que un creyente puede evaluar su vida y diga, bueno, ¿yo realmente estoy arrepentido? ¿No será que creo que soy salvo porque mi pastor me dijo que soy salvo? Creo que soy salvo porque llevo 20 años en la iglesia, o algunos me han dicho, yo soy salvo porque mi abuelo era salvo, mi papá era salvo, y pues yo heredé la salvación, y eso no viene en la Biblia. ¿Por qué cree usted que es salvo, amado? No estoy queriendo que usted dude. Lo que estoy queriendo es que usted esté afianzado en su fe y en la palabra de Dios. Y el arrepentimiento es básico. Ahora, otros ejemplos de falsos arrepentimientos, claro, los arrepentimientos de los fariseos, por ejemplo, parecía que seguían a Dios, pero no seguían a Dios. Los fariseos en el Antiguo Testamento, tu corazón no arrepentido, dice el apóstol Pablo, atesoras ira para el día de la ira. Es decir, hay aparentes arrepentimientos, hay falsos arrepentimientos, hay remordimientos, como dijo el oyente. Se confunde mucho el arrepentimiento con el remordimiento. Pero un arrepentimiento tiene características y si Dios nos da tiempo, ojalá que las podamos revisar. Gracias, Pastor Gustavo. Qué interesante tema y una exposición muy clara, pero ante todo bíblica. Pastor Gustavo, nos ha hablado pues de todo lo que es el arrepentimiento a través del Nuevo Testamento, a través del Antiguo Testamento, de en todo el periodo de la Iglesia, pero qué bueno que nos pudiera ampliar, Pastor, quién enseña el arrepentimiento y cómo lo enseñaban, o en otras palabras, cómo debemos nosotros arrepentirnos y cómo debemos enseñar ese arrepentimiento. Muy bien, vamos de lleno a la pregunta. Lucas 3:3, y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí cuidado, el bautismo no nos da la salvación, pero Juan el Bautista, que es del que estamos hablando, cuando él predicaba arrepentimiento, después bautizaba. Ahora, va muy de la mano, pero no es lo mismo. Arrepentimiento es una cosa y bautismo es otra cosa. ¿Qué predicaba el apóstol Juan de manera valiente? Arrepentimiento. ¿Qué le costó? La cabeza. Sabemos bien la historia. ¿Quién más predicó arrepentimiento? ¿O qué mandó Jesús predicar a sus discípulos? En Marcos 6:12. Ese es el mensaje que Jesús mandó predicar. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Por qué predicaban eso? Porque Jesús les mandó que predicasen eso. ¿Quién más predicó el arrepentimiento? Pues Jesús, ya lo dijimos, Marcos 1. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién más lo predicó? En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mucha gente habla del Espíritu Santo y que tiene el don del Espíritu Santo y la influencia del Espíritu Santo y no se ha arrepentido. ¿De qué está hablando? Está hablando de emociones, está hablando de otras cosas, de sentimientos. Es necesario arrepentirse en el nombre de Cristo Jesús para que haya un nuevo nacimiento y venga el Espíritu Santo a morar en nosotros. Y como dice la palabra, que no es el tema, pero está interesante, pues el Espíritu Santo, la primera característica de alguien que tiene el Espíritu Santo es que vive en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién más predicó? Bueno, quiero decir que su segundo mensaje, el apóstol Pedro, revíselo en casa, Hechos 3:19, volvió a predicar arrepentimiento, por si la fórmula como que no queda muy claro, creo que es muy clara en la Escritura. Y el apóstol Pablo siempre predicó arrepentimiento, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:31, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es, a Jesucristo. Hechos 20:21, como predicaba el apóstol Pablo, tanto a judíos como a gentiles, les testificaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez se da cuenta, arrepentimiento y fe. Dos palabras que nunca se separaron de la boca de Jesús, de Pedro y de Pablo, que creo que son los mayores exponentes del Nuevo Testamento, no menospreciando a los demás, pero evidentemente Cristo siendo superior, porque Jesucristo es Dios.
Pablo ante Agripa le predicó también arrepentimiento y pues podemos decir que Jesucristo en el último libro, es el libro de Apocalipsis, le manda a una iglesia tibia, a una iglesia apóstata, a una iglesia que ha caído, a una iglesia que se ha desviado, les manda otra vez que se arrepientan, que ahí podemos hablar de restauración, porque se está hablando a gente que ya caminaba bien, pero que decayó, que volvió, que empezó a pecar y empezó a tener las consecuencias, y Jesucristo, ¿qué creen que les pide? Arrepiéntete, arrepiéntete. Entonces, el arrepentimiento es predicado desde el Génesis, vuelvo a repetir, hasta el Apocalipsis. Ahora, va implícito en la pregunta que nos dijo el doctor Juan. ¿Qué implica el arrepentimiento? Bueno, son varios textos, voy a tratar de leerlos rápido. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Primeramente produce una tristeza por nuestros pecados. Segundo lugar, Hechos 2:37, cuando el apóstol Pedro predicó, dice, al oír esto, la predicación, se compungieron de corazón, es decir, se sintieron atravesados por el evangelio, avergonzados ante Dios por sus pecados. Segunda característica, sentirse avergonzado de Dios por tus pecados. 3, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 3, hay que confesarle nuestros pecados a Dios. 4, incluye el abandono de la práctica de los pecados, que aquí es donde falla la mayoría del cristianismo actual. ¿Por qué? Porque dice, me siento triste, me siento avergonzado, se los confieso a Dios, pero no abandono mis pecados. Proverbios 28:13 otra vez dice, más el que los confiesa y se aparta. Si tú confiesas los pecados a Dios y no te apartas de tus pecados, no vas a alcanzar nunca misericordia. Eso es lo que dice la Biblia. Otro texto para abandono de pecados, Isaías 55, versículo 7, deje el impío sus caminos, es dejar, no continuar. Aparte del abandono de los pecados, es no solamente externo, sino es del corazón, es de la mente, es de la intención. Isaías 57 versículo 7 en la parte A. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Si yo dejo de adulterar, pero en mi mente hay puro adulterio y en mi corazón, pues es lo mismo. Si yo dejo de robar, porque me meten a la cárcel por miedo a la cárcel, pero todavía deseo robar, es lo mismo. Es un abandono de los pecados de manera física y de manera mental, intelectual y del corazón. ¿Quién te puede ayudar a esto? Solamente el Espíritu Santo de Dios. Para tener un verdadero arrepentimiento necesitas pedirle a Dios que te ayude a profundizar en tus pecados. Y quiero hacer notar algo importante. El arrepentimiento implica hacer lo contrario a lo que hacíamos antes. Hechos 26:20. Cuando se predicaba que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El que robaba ya no robe más, ahora trabaje con sus manos. El que adulteraba, pues ya no adultere, ahora respete a su esposa, ámela, sirve a sus hijos. Es hacer completamente lo contrario. Alguien podrá decir hasta este momento, amado, ¿será posible que se pueda alguien arrepentir así como estamos estudiándolo en la Biblia? Te voy a responderlo con lo que Jesús predicó. Cuando los discípulos estaban incrédulos y le dijeron a Jesús, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo después de que el joven rico se fue entristecido? Jesús dijo algo muy hermoso, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Con la ayuda de Dios, Él nos puede ayudar a tener un verdadero arrepentimiento. Excelente. ¿Cómo avanza tan rápido el tiempo? Pero tenemos un tiempo para una última pregunta. Pastor, durante toda la exposición he captado, y especialmente en esta última pregunta y respuesta, el arrepentimiento siempre se ha enseñado, se ha predicado desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el periodo de la Iglesia primitiva, en la Reforma y desde luego en esos despertares o avivamientos que ha habido en la historia. Pero hoy podríamos decir, pastor, que como que en algún muy buen sector no se predica el arrepentimiento y si se llega a predicar, se hace de manera distorsionada, es decir, no se predica conforme está en las Sagradas Escrituras. ¿Qué podemos decirle a nuestros oyentes en esta inquietud, pastor? La verdad que la primera inquietud que quiero dejar en el oyente
ojalá que haya causado eso porque logramos, es inquietud. Si usted dice, mire, la verdad yo no había entendido que eso era el arrepentimiento, escudriñe la Escritura. Le di texto tras texto para que usted revise si es conforme a lo que dice la Escritura. Lo segundo es que hoy no se predica arrepentimiento, esa es la verdad, o se predica poco. Y cuando se llega a predicar arrepentimiento, yo le voy a decir lo que le predican. Mire, número 1. Le predican que el justo es como la luz de la aurora que va el aumento hasta que el día es perfecto. Y eso le quiere decir que es un proceso y que usted va a ir dejando sus pecados poco a poco. Eso no viene en la Biblia. Y eso no es lo que ese texto quiere decir. Y le voy a poner un ejemplo para que razonemos. Si yo hoy digo que soy cristiano, ayer no lo era, pero hoy sí. Hoy soy cristiano. Ayer tenía 10 amantes, 10 nada más. Imagínese. Y hoy que ya soy cristiano, dejo a 5 y me quedo con 5. La buena obra que Dios comenzó en mí, Él la va a perfeccionar, diría alguien que tuerce ese texto, que es un texto que está torcido, está mal utilizado, obviamente. Y si el día de mañana yo dijera, bueno, el próximo año voy a dejar, de esas 5 que me quedan, voy a dejar una, me voy a quedar con 4, y el otro año tal vez, si ya voy madurando en el cristianismo, pues me quedo con 3 y mi esposa, y en unos 10 años, cuando ya sea un cristiano, pero así más maduro, pues voy a tener un amante y mi esposa. Yo creo que ustedes dirían que es una falta de respeto el ejemplo que estoy poniendo, pero lo tengo que poner tan grotesco, tan así difícil, para que podamos reflexionar. Si yo voy dejando pecados, y se trata de ir dejando pecados poco a poco, entonces ¿dónde está la diferencia? Entonces ¿dónde está el corazón nuevo? Entonces ¿dónde está que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas? Entonces ¿dónde está el nuevo nacimiento? Entonces ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el Espíritu Santo en mi vida? O sea, yo quiero hacerle entender que el arrepentimiento de proceso no existe, bíblicamente no existe. Ahora, el arrepentimiento diario. Si un niño viene a su casa y le tira una pedrada allá a su ventana y se la rompe, ok, un error lo podemos cometer cualquiera. Viene llorando con sus papás, te pone en la ventana otra vez y tú dices, no, está bien, está arrepentido. Él lo pagó, él lo puso y todo. Al día siguiente el mismo niño le vuelve a tirar una pedrada a tu ventana y la vuelve a romper. Viene otra vez llorando con sus padres, te pone en la ventana y tú dices, bueno, pues está bien. Pero la semana siguiente el mismo niño le vuelve a tirar una pedrada a la ventana. La pregunta es, ¿está arrepentido? La respuesta creo que la tenemos todos. No. ¿Por qué? Porque lo vuelve a hacer. Ahora, todos estos ejemplos que son ejemplos, vamos a aplicarlos a nuestra persona. Si yo todos los días le pido perdón a Dios y vuelvo a hacer lo mismo, y a la semana siguiente vuelvo a hacer lo mismo, eso se parece más a ser esclavo del pecado, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda para siempre en la casa, dice Juan capítulo 8. Pero si el Hijo os libertare, ¿de qué? Del pecado. Seréis verdaderamente libres. Entonces, la reflexión es poder entender que si yo escucho la palabra arrepentimiento en un sermón, pero no es el arrepentimiento bíblico, me puedo confundir, me puedo dormir, me puedo relajar. Estudie lo que la Biblia dice del arrepentimiento. Esa sería mi invitación a todos los oyentes. Gracias, Pastor Gustavo. Se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos la exposición de manera puntual, de manera bíblica, y aunque puede, como el pastor lo dijo, sonar un poco fuerte, pues es que la palabra es así, es poderosa y tiene que llegar a nuestros corazones y confrontarnos en los términos que el pastor Gustavo Rosales nos ha enseñado, todo lo que corresponde a la doctrina del arrepentimiento, que aunque en un espacio muy breve, el don que Dios les da a los maestros de poder explicar la palabra en síntesis, considero, amigo oyente, que es clara. Y la invitación que Él nos hace, recordar los textos, verificarlos si nos alcanzamos a notar, escuchando nuevamente el audio y haciendo ese estudio diariamente sobre este tema tan importante. Pastor Gustavo, estamos altamente agradecidos. Dios bendiga su ministerio, su familia,
y todas las personas que están en su alrededor. Y qué bueno que, pastor, nos indique alguna persona que nos puede estar escuchando en México. Qué bueno que nos indique en qué lugar tiene su sitio de reunión o unos enlaces. Desde luego que cuando venga a Colombia, qué bueno poderlo tener aquí en los estudios de Fuego AM. Adelante, pastor. Y claro, con mucho gusto. Pues en México hay varios lugares. En Fuego AM dejaremos nuestro número de contacto para que cualquiera que quiera buscar. Les recomiendo un sitio en internet en México. En YouTube se llama Jóvenes Discípulos, así lo encuentra, como Jóvenes Discípulos en YouTube. Y en Colombia también tenemos ahorita presencia en otro sitio que se llama Estudios Bíblicos en Colombia. Y si alguien requiere alguna dirección en específico o algo en México, porque son varios estados, departamentos donde hay iglesia, con el doctor Juan, con mucho gusto le podemos dar nuestro número. Y estamos para servirles, les amamos en Cristo al pueblo colombiano, estamos orando por ustedes, y yo sé que también ustedes por nosotros. Y muchísimas gracias por la invitación a Fuego AM. Que Dios les siga bendiciendo en todo. Gracias a todos, amigo de la audiencia en Fuego AM. Y mañana, si el Señor no dispone, otra cosa, estaremos en un conversatorio excelente en donde vamos a hablar sobre el protoevangelio.